con Beatriz Sánchez. Bueno, como les dijimos antes, tenemos de invitada a la ex candidata presidencial de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, colega. Fernando Paulsen, ¿cómo estás? Y ahora hoy día candidata constituyente, pero... eso no mismo iba a decir, eso ya sí. No candidata, ex candidata presidencial, hoy día digamos candidata constituyente mejor, ¿no? Vamos a hablar un poco, pero no vamos a hablar mucho de la campaña constituyente porque queremos conversar contigo sobre básicamente tu experiencia, tu misión, más allá de la situación constituyente, porque amerita. Primero, ¿estás contenta todavía con lo que se sigue denominando Frente Amplio? Sí, muy contenta y voy a explicar por qué, Fernando, pero quiero tomarme un minutito antes, no sé si lo hablaron, yo les puse harta atención cuando pude porque estaba en el proceso de maquillaje y todo eso, pero creo que están pasando, y lo voy a conectar también con lo que voy a contestar, pasando muchas cosas hoy día, Juan, lo comentábamos antes, no solamente en Chile, también en el mundo. Pero creo que en las horas de la tarde, además, pasaron varias cuestiones con unos comunicados sucesivos, primero del Ejército y después de las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que, bueno, yo soy periodista y acá estamos en un panel además de discusión con periodistas, con comunicadoras, comunicadores. Y creo que cuando desde las ramas de las Fuerzas Armadas empiezan a decir qué es libertad de expresión para ellos, qué es humor, qué se puede decir que no, que une al país y que no a través de un programa, y se refieren de esa manera a qué debería comunicarse o expresarse, creo que estamos traspasando límites que son complejos para un país en la situación como esta. ¿En qué situación? En una situación donde hay un poder político tan debilitado como el de ahora. Un poder político que es tan debilitado como el del presidente Sebastián Piñera. Beatriz, y creo que eso es muy complejo. Y creo que hay que ponerle mucha atención y un alto. O sea, qué fuerte que el ministro de Defensa, en vez de reaccionar para poner un alto a un proceso de deliberación de instituciones que no deben deliberar según la Constitución de Chile, la Constitución actual de Chile, lo que hace es, parece que se enteró por las redes sociales y unas 2 o 3 horas después, según más o menos uno entiende, él les presta ropa, ¿no? Y apoya lo que dice el Ejército. Entonces creo que estamos viviendo momentos muy complejos, muy graves. Y quería partir diciendo eso. Sí, es que quería preguntarle, cuando usted dice estamos viviendo momentos muy complejos, muy graves, ¿cuál es la consecuencia que cree usted que tiene la declaración de 3 Fuerzas Armadas y además el respaldo? ¿Cuál es la consecuencia que tiene, que le da el ministro? La consecuencia, o lo que se ve, es que son Fuerzas Armadas que no están sujetas al poder civil, son Fuerzas Armadas que parece que se mandan solas, que claramente no dialogan con el ministro de Defensa, que es el poder civil que está para dialogar, para estar por sobre las Fuerzas Armadas. Y lo que hay hoy día, hay un vacío de poder en Chile. Hoy día tenemos un gobierno muy débil y por eso yo llamo la atención, porque tenemos todavía autoridades, no solamente en el gobierno, o sea, en el Ejecutivo, hay parlamento, hay poderes del Estado, entonces hay que llamar la atención de estos momentos. Ahora, nunca ha sido muy distinto la sujeción al poder civil desde el retorno a la democracia, Beatriz, para ser justos con todos los gobiernos. Estoy totalmente de acuerdo de acuerdo que en varios momentos hemos visto cómo el Ejército ha dicho una cosa y después ha hecho otra, o ha mentido directamente, pero creo que hay una diferencia hoy día. Creo que el Ejército emita un comunicado de esta naturaleza respecto a una parodia en un canal de televisión, que lo haga sin siquiera consulta al ministro de Defensa, que lo haga en un momento como este, que se le sumen las otras ramas de las Fuerzas Armadas, creo que marca momentos distintos. Y creo que lo hace, además, insisto, con un gobierno que está en una situación muy débil de poder. Lo podemos hablar con más detalle después, pero está en una situación débil de poder y creo que eso no puede pasar como algo que pasó en Twitter, como una pataleta o un escandalito en Twitter o que se le conteste por las redes sociales. Creo que eso amerita poner atención a las cosas que están pasando hoy día en Chile. Beatriz, para enlazarlo con lo que preguntaba Fernando. Sí, perdona, voy a
Retomo, Fernando, retomo. Yo hago el enlace nuevamente, porque usted dice, esto es una situación sumamente débil del Ejecutivo, sin lugar a dudas. Daniel hablaba hace un rato de que incluso los propios no le estaban dando el sostén que le esperaría en momentos claves al gobierno. Pero lo cierto es que uno viene al otro lado y tampoco uno ve una oposición robusta, unitaria, y se lo pregunto y le pongo sobre todo el acento en unitaria, porque usted ha sido una de las personas que ha bregado por la unidad de la oposición. Sin embargo, muchos ratos en su sector, incluso el Frente Amplio, no ha encontrado eco. De hecho, el Frente Amplio a rato ha preferido irse con el Partido Comunista a eventualmente explorar algo que pudiera ser muchísimo más amplio. ¿Cómo ve usted esa situación? Y vuelvo a lo que preguntaba Fernando. ¿Usted está contenta con lo que es el Frente Amplio hoy, comparado con lo que era hace 4 años atrás, cuando fue su momento de esplendor, cuando usted fue candidata presidencial? Para ser honesta, yo no sé si el momento de esplendor del Frente Amplio va a ser más adelante o cuándo. Bueno, ese fue el momento del Hasta ahora ha sido el mejor momento, estamos de acuerdo. Fue el momento del nacimiento y ojalá siempre esos momentos tienen una particularidad. Una particularidad. Yo espero que vayamos para arriba, en todo caso. ¿En serio? Porque como se ven las cosas, no parece que vayan para arriba, van más para abajo. Yo, Mónica, soy una optimista. Yo soy una optimista. Pero ¿cuánto jugó el Frente Amplio un día? Lo que pasa es que quiero hacer un pequeño análisis a propósito de la pregunta que me hacía Fernando y que completabas tú, Macarena, porque creo que con el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio nace, y nace en un momento, creo, donde se estaban sintiendo los primeros, creo, grietas del modelo, ¿no? El Frente Amplio nace en un momento justo después de un gobierno estaba terminando en ese momento el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Sí, porque fue después de las movilizaciones estudiantiles. Después de las movilizaciones estudiantiles, exactamente. Entonces, venía de un momento en que se estaban mostrando las grietas del modelo, venían de las grandes movilizaciones estudiantiles y el Frente Amplio nace como respuesta a lo que veíamos que tenía que recoger una respuesta a lo que estaba pasando en Chile en ese momento. De hecho, y nos hemos acordado harto de ese momento, el programa del Frente Amplio se construye de manera colectiva. Y yo me acuerdo que cuando ese entonces yo contaba en las entrevistas como esta, que nosotros estábamos haciendo un programa de manera colectiva, había mucho así como, ¿qué será esta cuestión? Así como, ¿y por qué no hay programa? Y se hizo de manera colectiva, participaron personas en cabildo, lo hicimos en plaza, a mí me tocó participar harto en juntas de vecinos, en fin. ¿Qué decíamos en ese programa? Hablábamos de una asamblea constituyente para una nueva constitución, hablábamos de que había que cambiar las AFP, hablábamos de un gobierno feminista, hablábamos de salud pública, de un plan nacional de salud, hablábamos de que teníamos que pasar a otro tipo de renta porque había que tener negociación en rama en Chile. Poníamos eso, y no porque a nosotros se nos hubiese ocurrido que eso era lo que había que hacer para Chile, sino porque hicimos un programa que se levantó desde abajo. Entonces, el Frente Amplio surge a propósito de que ya venía el modelo mostrando una serie de fracturas, ¿ya? Y yo lo digo con harta humildad, pero sin ningún pudor. Veníamos reconociendo cosas que pasaban en Chile. Por eso es que nos va bien en una campaña. No ganábamos, estoy de acuerdo, éramos los nuevos del barrio, también hay un efecto sorpresa, también hay un efecto, alguna vez lo conversamos, de los outsiders, en fin, hay un efecto que se provocó en un envión primero, estoy totalmente de acuerdo. Pero en ese momento hubo una oportunidad de correr el cerco de cosas. Y a mí me gusta mucho que eso haya sucedido. Y la pregunta es si usted cree que el Frente Amplio espera un poquito, lo que pasa es que hoy día, lo que a mí me parece que es súper bueno y que ahí a lo mejor está la capitalización, porque creo que la capitalización no es solamente el tener más gente allegada a ti, el tener como poder acumulado, es también que haya un sentido común en las personas de las cosas que tú planteabas. Hoy día, hablar, por ejemplo, de que las mujeres tenemos que estar en paridad en los distintos cargos públicos, es algo que se ha hecho sentido común. Pero algo que nosotros planteamos en 2017. Porque va volando el tiempo y pero espérame un poquito. Yo entiendo que ustedes cuando logran... nosotros hablamos de un sistema, es que, solo para completar, Mónica, cuando hablamos de un sistema nacional de salud en un momento, bueno, hoy día se hace algo mucho más de sentido común. A eso me refiero con ir capitalizando de alguna manera. No es solamente tener
más diputados, más diputadas que sí, también, No, de acuerdo, funcionar tenemos o pegar fuerza, como fuerza política unitaria que sea capaz de ofrecer un proyecto y no tener que estar colgado al Partido Comunista, por ejemplo. Eso es lo que uno hubiera esperado al Frente Amplio. Yo, no sé si a usted le hubiera gustado más que el Frente Amplio tuviera una fuerza más grande y suficiente para no terminar acoplado al PC. Pero es que yo no comparto ese análisis. ¿Usted no cree que estén acoplados al PC hoy día? No, De ninguna manera. pero sí tenemos, y te voy a decir por qué. Una, tenemos candidato presidencial. O sea, yo entendería que tú me dijeras que estamos acoplados al PC si efectivamente nosotros hubiésemos dicho, mira, no vamos a tener candidato presidencial, vamos a apoyar a la candidatura de Daniel Jadwe, que ya dijo con todas sus letras que va a ser candidato presidencial. No vamos a seguir pensando en avanzar, por ejemplo, a primarias o a ir a reuniones o a conversar sobre espacios de coordinación o de unidad mayores. Pero no, nosotros hemos seguido diciendo, uno, tenemos candidato presidencial, de hecho, le mando saludos porque está en el programa al lado, Gabriel Boric, en estos momentos. Buena onda. Estamos con candidato presidencial. No tan buena onda que anda haciendo la propaganda. ¿Y qué primaria le Frente Amplio en gusta? distintos lados, pero espérame. Entonces, está Gabriel, que es nuestro candidato presidencial. Al mismo tiempo vamos a ir elaborando un programa, estamos en conversación con el resto de la oposición. Tiempo. Pregunta, Entonces, ¿a quién se siente pero era más para contestarle a Daniel, perdón. Era para contestarle porque en el fondo tú me dices, si vamos acoplados, yo te digo, Porque no, hay, gente no que vamos hay acoplados. gente que se fue del Frente Amplio por ese motivo. Sí, pero ahí... O sea, no es un invento mío, eso es lo que le quiero decir. digamos. Pero ya que hice yo la pregunta original y quiero retomar... Ya tenía varias interpretaciones. Sí, exacto, porque... Volvamos al origen. A ver, en términos muy directos, Beatriz, ¿qué tanto se ha corrompido el Frente Amplio al entrar a esta máquina de política profesional que siempre miraron de fuera cuando eran estudiantes en la secundaria y posteriormente en los universitarios, apuntándolos con el dedo y diciendo que eran una manga inútil? ¿Qué tanto ha cambiado eso por la presencia del Frente Amplio en la política chilena? A ver, ¿qué tanto hemos cambiado nosotros o qué tanto ha cambiado la política, dices tú? ¿Ah? ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros como Frente Amplio o la política? No, ¿qué tanto han hecho una diferencia en términos, si tú quieres, cualitativo, entrando, siendo parte de aquello del mismo sistema que criticaban y siendo hoy día, y han tenido, como decía muy bien Daniel, la suficiente cantidad de escandalitos aquí y acá, sí, como para que alguien pueda decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está la diferencia entre diputado A y diputado B? Uno del Frente Amplio y otro no. Lo que pasa es que creo que entrar a la institucionalidad en un momento tan complejo, la institucionalidad tiene costos y los costos se asumen y obvio que se cometen errores y yo creo que nada es todo tan pulcro porque la política, y eso lo aprendí al entrar a la política más directamente, yo siempre me sentí una actora de la política siendo periodista en todo caso, pero al entrar directamente a la política, creo que de las primeras cosas que aprendí es que la política es de lo más humano que conozco. Entonces la política, sí, se cometen errores y yo eso no los niego en absoluto. Creo que el Frente Amplio al entrar a la institucionalidad y una de las cosas que hemos aprendido, hemos conversado harto de eso, es que la institucionalidad te va chupando mucho, ¿no? Es muy difícil mover una maquinaria que ya tiene como muchos siglos de un tipo de funcionamiento. Y eso, por supuesto, que te cobra una cuenta. Entonces, parte, yo creo, de lo interesante de este debate constituyente es que estamos hoy día, nosotros al haber entrado en esta política, al estar hoy día en el Congreso, por ejemplo, lo interesante de estar en un proceso constituyente es que hoy día la forma, lo que preguntas tú, Fernando, la forma de hacer política, el cómo deberían funcionar los partidos, el cómo debería la ciudadanía, además, participar del debate, de las decisiones que se toman, es algo que es de lo que vamos a conversar en el proceso constituyente. Beatriz, ¿le puedo pedir una...? Y creo que eso es súper interesante, estar participando de esto, cuando vamos a replantear todo esto que claramente no nos acomoda. Beatriz, ¿le puedo pedir un par de definiciones rápidas? Porque el tiempo vuela y no las queremos dejar fuera. Si puedo. No, si puede, si puede. Sí se puede. Daniel Jadwe dijo que parecía que el Frente Amplio estaba a la izquierda del PC, pero que en la realidad no fue así. ¿Está a la izquierda del PC o a la derecha del PC el Frente Amplio? Súper concreto. Es que yo no te podría contestar, Mónica, si está a la izquierda o no del PC, porque para mí esto no es un concurso de quién prende o no prende el izquierdómetro.
Nosotros tenemos un programa y en el programa dice claramente, nosotros tenemos un proyecto de futuro. Ya, se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Quién es un aliado más natural ideológicamente para usted? ¿El mundo de la ex nueva mayoría o el PC? ¿De quién se siente más afín ideológicamente usted? Esto tiene consecuencias sobre una eventual primaria. Sí, por eso le estoy preguntando de quién se siente más afín ideológicamente, ¿el mundo de la ex nueva mayoría o del PC? A ver, yo creo que estamos, hoy día, por ejemplo, en estos momentos, creo que nos sentimos más afín con el Partido Comunista. De hecho, estamos en una alianza constituyente con el PC y con otros partidos y con mucha gente de distintas organizaciones sociales. Otra pregunta. Ahora, pero quiero agregar algo, porque los sí y los no, de repente no encierran las respuestas completas. Pero creo que es muy interesante lo que está pasando también al interior de la ex nueva mayoría, que son las definiciones que está tomando. Sí, pero la definición que está tomando el PPD respecto a las primarias, sí, la misma definición que está tomando el Partido Socialista respecto a las primarias. Y eso abre hoy día una discusión mucho más grande respecto a qué significa hoy día ser oposición y qué significa hoy día los programas que son realmente programas progresistas. Beatriz. ¿A qué me refiero? Los programas que quieren cambios reales para Chile, porque creo que ese es el punto final de llegada. A eso quiero ir. Hoy día tenemos claro cuál es el punto final de llegada respecto a los cambios que se necesitan, porque por algo hubo un estallido social en nuestro país. Pregunta, hablando de estallido social, quiero preguntarle, que eso sí es fácil de responder, si usted se arrepiente de haberse bajado tan rápido la carrera presidencial, tan rápido me refiero en esta vuelta. ¿Rápido? No, en esta vuelta. ¿Por qué? Porque a lo mejor, tal vez usted hoy día sería un hombre que congregaría más gente o no. Y en ese sentido quiero preguntarle honestamente, con la mano en el corazón, ¿cuánto la marcó el hecho que en Plaza Italia, cuando usted fue a un lugar donde normalmente habría podido estar, la hayan funado como ocurrió en esa ocasión? ¿Fue ese para usted algún punto de quiebre en algún minuto? Respuesta rápida. Lo de Plaza Italia y ese momento tenso, que fue muy tenso, fue triste, sí, fue duro, marcar para esa decisión, nada. Respecto a si fue una decisión, yo creo que nada es rápida, pero respecto a si me arrepiento, no. ¿No se arrepiente de haberse bajado? En absoluto, en absoluto. Creo que hoy día estoy en el lugar, tengo que reconocerlo, me costó tomar la decisión de ir a otra elección, me costó harto tomarla. Yo creo que me demoré mucho en tomarla, pero creo que creo de verdad que la elección más importante va a sonar un poquito interesado lo que voy a decir porque estoy en esa elección, pero creo que la elección más importante de mi generación es la elección constituyente. Yo pensé que me iba a morir con la Constitución de Pinochet por cómo estaba amarrada. Creo que hoy día hay que pelear con todas las fuerzas para cambiar la Constitución. Beatriz, le quería preguntar, a la luz de algunas de las preguntas que le hemos hecho, que tiene que ver, porque usted sí es muy importante dónde queremos llegar, pero entre medio hay un camino. Y por ejemplo, en el caso para poder llevar adelante el programa, por lo menos las ideas que ustedes representan, me imagino que las quieren llevar a la moneda, hay que ver los pasos a seguir antes. Y hay que definir qué tipo de primaria, o más que con tipo de primaria, con qué compañeros quieren llegar a la primaria de julio. Ya parece que la opción de una primaria amplia de la concertación, de la oposición, está cada día más alejada. No sé si usted todavía le ve alguna opción, y no solo se la ve, si le gustaría una opción de una primaria que integre desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, con ustedes incluidos, o bien una opción que sea solamente el Partido Comunista y el Frente Amplio, como parece que va a ser lo más plausible. Déjame hacerle un asterisco a la pregunta de la Maca para... Una pregunta que también le hice a Giorgio Jackson cuando estuvo aquí. ¿Qué tanto de todo lo que criticaron a la nueva mayoría y a la concertación, qué tanto de lo que hicieron impide, por ejemplo, en términos de la imagen, tomar decisiones como, por ejemplo, ir en un pacto común con partidos como desde la democracia cristiana hasta el PC? Voy a partir por esa para derivar en la otra. No es en términos de imagen, eso lo quiero dejar bien claro. No es que nosotros criticáramos a la concertación por una cosa estética. El tema... Yo por imagen, perdón, me refiero a que hoy día no irían
a un acuerdo con la DC, por ejemplo, porque recuerdan la imagen de ustedes mismos criticándola porque ellos fueron entreguistas, traicioneros, traición, así, esa fue la palabra que se usó, traición, en un momento dado. Creo que no lo usamos todos de la misma manera en todo caso, pero creo que, y por eso volví en algún momento de esta conversación al origen del Frente Amplio, porque el Frente Amplio surge por algo, ¿no? Surge como una manera de reacción a lo que había pasado durante todo el tiempo anterior de los gobiernos de la Concertación. Creo que hay una definición que creo que incluso se le ha escuchado a gente de la propia exconcertación respecto a cómo ellos miran el actual modelo en el que vivimos, y creo que hay una definición distinta de cómo lo miramos nosotros. Ahora, eso no quiere decir que toda la gente que hoy día milita en partidos de la exconcertación siga repitiendo lo mismo, porque creo que el estallido ha provocado diferencias y ha provocado lecturas distintas. O sea, este 2021 no es igual al 2017. O sea, para mí han pasado como 20 Chiles, pero yendo a lo práctico, no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando miramos el país del 2017, si queremos, o incluso un poquito antes a lo mejor de Bachelet 2, mirábamos un partido donde lo que se buscaba era ponerle una cara más amable al modelo. ¿Cómo? Bueno, con superintendencias que vigilara lo que hacían los privados en sectores que son vitales para la vida, con además fórmulas de fiscalización, con que funcione pero para la gente de focalización, y ojalá ampliar un poquito la focalización. Y hoy día, después del estallido, pero principalmente con la pandemia, estamos hablando de otras cosas. Y a eso apuntamos con superar el modelo en que vivimos. Hoy día, y lo estamos viviendo dramáticamente, no estamos hablando de focalización. Estamos hablando de universalidad de derechos. Y la pandemia, pucha que lo ha hecho vivo, ¿no? Pucha que lo estamos viviendo hoy día a propósito de los famosos bonos de clase media, las ayudas de Estado que no llegan, en fin. Entonces, voy de inmediato. Entonces estamos hablando de la universalidad de los derechos, ¿no? Hoy día estamos hablando de ir pensando en sistemas de seguridad social reales y no en cómo el Estado ayuda a que las AFP paguen un poquito mejores pensiones, ¿no? Sino hablando de sistemas de seguridad social. Lo mismo para la salud, en fin. Entonces, aquí hay un cambio en el modelo. De eso estamos hablando, de responder al estallido. Cuando hablamos de la primaria, y yo creo que por eso es tan importante, yo no creo que a esta altura, cuando estamos a mediados de abril, y sobre todo con todo lo que está pasando, y también pensando en conversaciones que se ha tenido incluso de todos los candidatos o precandidatos, porque uno a esta altura la verdad no sabe si todos van a terminar llegando finalmente a una papeleta de primaria o después, no sabemos. Pero ha habido ya conversaciones y ha habido intenciones, y creo que claro, estamos todavía en el proceso en que algunos dicen, mira, yo no quiero, y con este no, por lo menos nosotros desde el Frente Amplio, y yo esto lo he dicho antes, y por eso también en todo el momento en que hacíamos campaña por el apruebo, yo no tuve ningún problema en cruzar la vereda, juntarme con Carmen Frey, con la Maya Fernández y con Carmen Hetz. Ahora en las primarias, ¿usted está dispuesta a lo mismo o no? O sea, yo creo que hoy día tenemos que tratar de juntar a todas las fuerzas que quieran efectivamente cambiar las cosas, y aquí yo no le pongo veto a ninguna fuerza política. ¿Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista? ¿Desde Ciudadanos hasta Pamela Giles, por decirlo así? O sea, no sé, Ciudadanos, ¿no? Pero estoy hablando de las fuerzas políticas, ¿no? Pero que las fuerzas políticas que Ciudadanos están en unidad constituyente. O sea, busquemos a los que quieren efectivamente cambios para Chile. ¿Con lo de ese? Mira, la democracia cristiana para mí, yo no tendría ni un problema. Hay gente de la democracia cristiana que encuentro que está con lo que plantea, con la forma que ha desarrollado su cargo, como Yasna Proboste, creo que estamos en la misma vereda respecto a los cambios. La democracia cristiana sí creo que, y esto ya tiene que ver con ellos, no con las puertas abiertas que tenemos nosotros. Nosotros como Frente Amplio con la democracia cristiana no tenemos ningún problema. Yo creo que el tema es la democracia cristiana que defina si efectivamente ¿es de oposición o no es de oposición? ¿Cómo usted tiene dudas de que sea de oposición la DC? A mí me da dudas la DC, Mónica, ¿sabes cuándo? Cuando la DC finalmente le termina entregando con sus votos en el Parlamento proyectos al presidente Sebastián Piñera. Lo hizo durante muchos de estos años que recién pasaron. O sea, ¿usted cree que a veces la DC es funcional al gobierno? De hecho, cuando el presidente necesitaba votos para alcanzar con la cuenta mínima algunos proyectos, como el de pensiones, por ejemplo, o de impuestos, ¿a dónde iba a buscarlos? Algunos diputados de la democracia cristiana, no son todos,
todas, pero eran algunos. Entonces creo que es la DC la que debe tomar algunas definiciones de Beatriz, si quiere hacer estas primarias, y es la DC también la que ha puesto algunos vetos de decir, mira, con estos sí, con estos no, pero A ver, yo en esto creo que Daniel. deberíamos abrir la puerta a partidos como la DC, y no tengo problema con otros para ir a una primaria. Daniel. Algunas preguntas breves. ¿Algunas personas parlamentarios o dirigentes de su sector han coqueteado con la idea de presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República? ¿A usted le parece pertinente esa idea en el contexto en el que vivimos o no? Hoy día yo sé que hay una acusación constitucional que se está estudiando. Y creo ¿Pero a usted que le parece sí, que hay sí. mérito para eso hoy día? O sea, yo creo que hoy día el presidente Sebastián Piñera está en una situación muy compleja, porque Eso lo sabemos todos. La pregunta es si es que hay mérito para acusarlo constitucionalmente y eventualmente partir un proceso constituyente con una interrupción de un periodo presidencial. para mí partir un proceso de destitución, un proceso de acusación constitucional ahora, cuando la focalización está en otra cosa, que es ir en ayuda de las personas, y a eso debería estar dedicado el Congreso, creo que no es el momento. Ahora, si se está estudiando un proceso, y eso toma tiempo porque es una acusación contra el presidente, me parece que podría estudiarse. Ahora, las razones tienen que ver más bien con la forma en que ha sido la gobernanza de la pandemia y cómo se ha enfrentado a la pandemia, y el tema del costo en vidas que ha tenido. Pese a todo lo que Si se la ha pregunta es dicho, súper clara, si ¿usted cree que habría que destituir al presidente de la República, sí o no? destituir al presidente. Eso es A una través de una- acusación. En eso termina A eso nos una... referimos. Bueno, creo que ¿Habría está- que destituir al presidente a través de una acusación constitucional, sí o no? No, creo que hay que ver las condiciones de si efectivamente eso se puede hacer a través de una acusación Por eso, constitucional. claro que se usted puede hacer. respaldaría- se puede, Si uno usted va, junta los acusa votos, digamos. y termina sacando... pero espérense un poquito, si esta cuestión es que esta cuestión no es al No, voleo. Es que por eso le queremos preguntar qué es lo que piensa usted. Por supuesto que no al voleo. preguntando Ay, básicamente... no, a ver, si yo entiendo, a ver, Sí, Pepe, pero si yo entiendo la preguntando si pregunta. tienen mérito Si o yo no tiene entiendo la mérito pregunta. el presidente para poder ser destituido. Pero es que lo están estudiando los abogados. Lo que yo creo es que el presidente no ha llevado una buena gobernanza de la pandemia, creo que eso ha costado vidas, y por eso es que hay abogados que están estudiando si efectivamente eso amerita una acusación constitucional, si para esto hay que ser responsables, eso es lo que estamos diciendo, Ok. ¿no? ¿Usted partidaría de mantener a la nueva Constitución la autonomía del Banco Central? Nosotros creemos en una autonomía del Banco Central, pero que los consejeros respondan ante el Congreso. ¿Significa que respondan? ¿Quiere decir que informen o que dependan del Congreso? Porque si dependen del Congreso ya no son autónomos. No, pues es que es una autonomía que tiene una forma especial. Ellos tienen autonomía para decidir, pero tienen que rendir cuentas frente al Congreso. ¿Pero rendir cuentas con posibilidad de ser destituido por el Congreso o solamente rendir cuentas? Son dos fórmulas muy distintas. Una cosa es que usted me venga a explicar y otra cosa es que usted me venga a explicar y yo, si no estoy de acuerdo, puedo destituirlo. Bueno, tiene que rendir cuentas frente al Congreso, manteniendo la posibilidad de que ellos tomen decisiones, que vayan a rendir cuentas. No necesariamente el Congreso lo único que hace es destituir a la persona. También puede hacerle recomendaciones que haga cosas distintas, puede entregarle informes, no necesariamente solamente escuchar lo que dicen los distintos consejeros. Beatriz. Que haya una interacción distinta, no solamente un órgano autónomo que solamente informa, que nadie más se mete, sino que haya una responsabilidad o una forma de diálogo. rendir cuentas que sea distinto a lo que pasó hoy. Pero sin destitución. No lo tenemos totalmente cerrado. Beatriz, ¿usted tenemos cambiaría totalmente los 2/3 o respetaría el acuerdo del 25 de noviembre? Creo que el acuerdo está. Ya, o sea, no lo seguiría con cambiaría. yo seguiría con el acuerdo. El acuerdo lo que Perfecto. dice es que las decisiones se toman por 2/3. Ya. ¿No estaría de acuerdo, como ha planteado Fernando Atria, por ejemplo, en que en aquellas cosas en donde no haya acuerdo por 2/3 se plebiscitara? Lo que pasa es que si hay un acuerdo por 2/3 para que eso sucediera, hay un acuerdo por 2/3. Ok. ¿Le gustaría a usted presidir la convención constituyente? Sí, me gustaría mucho. ¿Lo está pensando dentro de sus planes? O sea, todo eso depende, porque No, si uno pero- tiene una buena votación, en fin, pero a mí me gustaría mucho presidir la Convención Constitucional, a mí me gustaría ser parte de los liderazgos dentro de la Convención Constitucional. Y eso podría ser un primer paso, tal vez, para volver algún momento a una postulación presidencial, tal vez. No estoy pensando en la Convención Constitucional para que sea un trampolín ni para ser diputada, ni senadora, ni alcaldesa, ni presidenta, ni ninguna Ya, cuestión. pero le gustaría Dejarlo como presidirla. clarito. Le gustaría Me gustaría presidirla. mucho presidirla porque creo que es algo muy importante y creo, perdón, Fernando, creo que la presidencia, creo que los liderazgos internos, dependiendo de cómo funcione la convención,
porque no sabemos todavía si tiene que dar una autogobernanza, entonces lo más probable que sea así, pero no sabemos si va a ser con comisión, en fin. Creo que todas las voces dentro de la convención van a ser muy importantes para todo el proceso. Creo que la forma de funcionamiento de la convención y que las personas en Chile se sientan parte de la convención, que tenga peso democrático, que haya participación, que por favor, no como hoy día lo dijo el Consejo de la Transparencia, que hayan sesiones Esa es mi pregunta. secretas. Pero ellos después aclararon que no eran secretas, eran reservadas, que es distinto. Reservada, sí, dijo que ¿Y eran usted ya tiene reservadas. tratativas Pero cuento corto, lo que tú dices es que las sesiones de la Asamblea, la Convención Constitucional tienen que ser todas transparentes. Todas transparentes, todas públicas. ¿Y usted ya tiene algunas Totalmente. tratativas hablando de transparencia, usted ya tiene algunas tratativas ha conversado ya, socializado la idea de que a usted le gustaría presidir la convención constituyente? Para nada. No todavía. No, para nada. Esta es la primera vez que lo manifiesta públicamente. Sí, y lo Primero manifiesto. tiene que ganar. No, sí, Una tengo que ganar. evidentemente, Todos tenemos que sí, ver si se hacen las elecciones en la fecha. Y una pregunta. Cero tratativa. Pero Eso será recién cuando Oye, llegue. tampoco es Beatriz, pero acaba de pecado. mencionar, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que tengamos elecciones el 15 de mayo? Hoy día leía con mucha atención la columna que escribió la Paula Escobar, que es compañera de ustedes, pero en el otro día del panel. Gran compañera. Y ella hacía justo una lectura respecto a la fecha. Lo que pasa es que aplazar la fecha de nuevo se vuelve muy complejo, Sí, por sin lugar a el dudas. año como está. El problema es la situación de la salud. Sí. Yo lo que creo es que como las fechas se empiezan a ajustar y ya no empieza a quedar fecha disponible, o sea, se vuelve más complicado ir como apretando todo, creo que lo que hay que tratar de hacer, sobre todo que faltan todavía 3 semanas, es ir pensando la mejor manera de que ese día las personas puedan, o esos días puedan votar de la manera más segura posible, ¿no? A lo mejor pensar en franjas horarias por edades, no sé, estoy pensando de la manera en que haya menos gente acumulada en las afueras, aprender de la elección anterior para que no pase lo mismo que pasó para que no pase lo mismo de lo que pasó para el 25 de octubre. Creo que no podemos darnos que siga pasando lo mismo, que parece que no aprendemos de las cosas que pasan. O sea, en esta pandemia, este 2021 parece que no hubiese pasado el 2020. Entonces, hay cuestiones que uno dice, Sí, pero pero ¿cómo independiente pasan de eso, estas es muy cosas? probable que tengamos una situación sanitaria parecida a la que tengamos ahora en 3 semanas más. Entonces, sea lo que sea, hay que empezar a conversarlo ahora. Entonces, es bueno saber qué opinan los actores políticos que están involucrados de si ya echamos para adelante nomás y bueno, será lo que sea, Lo que pasa o eventualmente no. es que yo creo que ese es el tema, que echar para adelante nomás, bueno, si ya faltan 3 semanas y tú vas viendo que las cifras siguen complicadas y además ves que en la calle la cuarentena se supone completa que hay en la región metropolitana, no es tal, porque la gente no se puede quedar en la casa nomás, porque tiene que salir a trabajar, y la movilidad se reduce en un 20% y debería reducirse en un 70%, que son las cifras. Bueno, el cálculo es más o menos simple. La gente se va a seguir contagiando y no va a bajar radicalmente la cantidad de contagios. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a tomar todas las medidas para ver, bueno, si a lo mejor hay que aumentar un día más de votación, a lo mejor hay que poner franjas horarias, a lo mejor hay que repensar si efectivamente se puede hacer la fecha, pero creo que no sacamos nada con esperar a 3 o 4 días antes para ver si es que vamos a poder hacer la elección ese día. ¿Qué lectura hace usted, Beatriz, del fenómeno Giles? no era que- nada. sí, Bueno, es que, perdón. Sí, dale. sí, No sé. es que era eso, ¿en qué sentido? A raíz me sumo, ¿qué piensa de Pamela Giles? Pero quiero ir en concreto. Su candidato presidencial dijo que hay una autocrítica de haber impulsado candidaturas como Florcita Motúa o Pamela Giles. Yo quiero preguntarle qué piensa de Pamela Giles y si fue un error impulsar esas candidaturas al interior del Frente Amplio. Sí, yo coincido con Gabriel, creo que hay una autocrítica de todas maneras del Frente Amplio. Creo que la crítica tiene que ser más directa también del Partido Humanista, que fue el que de una manera muy a última hora entró Pamela Giles, porque además Pamela Giles fue a buscar apoyo en otros partidos del Frente Amplio que dijeron que no. Pero directamente, ¿fue un error propiciar la candidatura de Pamela Giles? Bueno, mirando lo que pasa hoy día, claro que fue un error. ¿Por ¿Por qué? Porque creo que Pamela Giles, y ahí contestando la segunda pregunta,
es una suerte de liderazgo que hay en distintas partes del mundo que se replican de una manera más o menos, es un tipo de fenómeno que se replica más o menos similar, que son liderazgos muy personalistas, como una especie como de caudillo, que aprovechan ciertos momentos para posicionarse. Por ejemplo, el tercer retiro creo que es un ejemplo muy puntual de eso, donde se presenta una idea con una respuesta rápida, aprovechando algo que está pasando no solo en Chile, sino en buena parte del mundo, y de lo que hablábamos antes, que es esta crisis de legitimidad que hay, esta crisis en general de la institucionalidad y crisis de los partidos políticos también. El tercer retiro creo que es un súper buen ejemplo de eso, porque el tercer retiro lo que hace es responder de manera concreta y rápida a un problema real que existe. Beatriz, pero antes de que nos vayamos al tercer retiro, no voy a ir al tercer retiro, sino que estoy explicando el fenómeno. El tercer retiro lo que hace es justamente entrega una respuesta rápida, pero lo que no entramos a la discusión de fondo, que no entra el tercer retiro, que no entran los fenómenos de este tipo de liderazgo, es a que hablamos de fondo de cómo solucionamos el problema de las pensiones, o que hablamos de fondo con los sueldos bajos. Ya, pero quiero preguntarle a Pamela Giles, porque ella dijo una cosa ahorrar, que por quiero ejemplo, que usted pueda responder, o dar esas respuestas más fuertes o serias. Entonces, en el fondo son liderazgos que tienen una característica particular, muy personalistas, y que no construyen de manera colectiva, que es lo que a mí me interesa por lo menos de la política. Ahora, ¿quién cambió, ella o usted, en su relación? Porque ella en noviembre del año pasado le preguntaron por usted, ella la apoyó, ella dijo, quemo mis naves por Beatriz Sánchez y el Frente Amplio. Y ella en noviembre dijo lo siguiente, eso lo dijo, no, esto fue para su candidatura, cuando usted era candidata, ella dijo, quemo mis naves. Y el año pasado, en noviembre, dijo lo siguiente, cuando le preguntaron por usted, ¿quién es Beatriz Sánchez? Yo creo que políticamente ella casi no existe. Bueno, yo me imagino que ella cambió la opinión, pues ahí está claro, eso es lo que dijo una vez y después dijo lo otro. Y yo la conocía como periodista, no la conocía como en su comportamiento político. Y ahora la conocemos en su comportamiento político. ¿No votaría político. por ella usted como candidata presidencial? No. ¿Usted estaría dispuesto en ninguna circunstancia, aunque ganara una primaria? Es que si tú en este momento me preguntas a mí como Beatriz Sánchez, porque esto no es algo que hayamos decidido en colectivo, quiero aclarar que como yo como Beatriz Sánchez, yo no haría primaria con Pamela Giles. ¿Por qué? Porque creo que Pamela Giles es un liderazgo personal. No hay una construcción política atrás, no hay un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo, que es lo que a mí me entusiasma de la política. Si tú me preguntas, volviendo como al origen del programa, Fernando me pregunta, ¿te gusta el FA y todo? Ha habido cosas que no me han gustado tanto, pero me gusta el FA. Yo creo que es un proyecto de hoy y de futuro, y expliqué por qué. Y me gusta porque todavía somos un proyecto que tiene una idea de país. Tenemos una idea de futuro de país, nos imaginamos algo distinto a lo que hay ahora. Y le decimos a la gente que nos acompañe, la gente nos puede decir, no queremos acompañarlo, de acuerdo, pero tenemos una idea de futuro país. Lo hacemos en colectivo, en algún momento podremos haber sido más, ahora menos, espero que en otro momento seamos más, pero se hace un debate en colectivo. Hay frentes de acción que están trabajando, frente de salud, frente de trabajadoras, frente feministas, hay frentes distintos, hay partidos vivos que hacen cosas, ¿no? Tenemos candidaturas constituyentes, hay discusión política. Eso es lo que es la política para mí, eso es lo que me gusta, ¿no? En el caso de este tipo de liderazgos, porque insisto, en el caso de Chile es Pamela Giles, en el caso de otros países son otro tipo de liderazgo, yo lo comparo mucho con el tipo de liderazgo de Trump. Entonces, que no tiene un partido, o sea, todo esto que es la política detrás, sino que es más bien un personalismo. De hecho, la otra persona como muy allegada a ella es su pareja, que además es candidato, ella habla por él. Esto es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, a mí, insisto, en una opinión personal, yo no haría primarias con Pamela Giles. Una pregunta breve, porque algo mencionó usted sobre el tercer retiro. ¿Cuánto usted se imagina el sistema de pensiones en el futuro? Daniel Jaude ha dicho que es partidario de nacionalizar los fondos de pensiones actuales. ¿Usted es partidaria de eso también? ¿Está de acuerdo en eso con Daniel Jaude? Con los fondos que hoy día ya existen. Sí. No, de hecho, el 2017, cuando nosotros presentamos nuestra propuesta de pensiones, y que es devolver a un sistema de reparto moderno de pensiones, nunca hablamos de nacional los fondos que ya están. Los fondos que ya están pertenecen o se quedan con las personas de manera individual como es. Y desde el momento del cambio para adelante se genera este pozo común solidario. ¿Y usted cree que la estructura demográfica actual permite un sistema de reparto?
O sea, con las tasas de natalidad que son cada vez más bajas. Bueno, en esa oportunidad nosotros suscribimos el trabajo que había hecho la coordinadora No Más AFP, y ellos habían hecho un trabajo que lo hicieron con distintos economistas, de parte nuestra participó la Claudia Sangüesa, y habían hecho algo bien interesante, que es una proyección no solamente como, mira, esto es lo que presentamos, sino que hicieron una proyección de cómo funcionaba el sistema, haciendo como una proyección demográfica de aquí a 100 años. Sí, y si el sistema, y eso que sin contar algo que yo creo que va a cambiar radicalmente en Chile, que es el proceso migratorio, que va a cambiar nuestra forma, ¿no? Entonces hacían una proyección y que involucraba así mucho más gasto estatal, porque nuestro gasto estatal en pensiones es mucho más bajo que lo que habitualmente, por lo menos los países de la OCDE, ponen en gasto estatal en pensiones. Era aumentando el gasto estatal y lo proyectaban a 100 años. Y las finanzas, y daba el sistema, o sea, estaba comprobado y financiado de aquí a 100 años. Y ese es el programa que nosotros presentábamos, sin que se tocaran los fondos individuales, pero por supuesto los fondos individuales iban ayudando progresivamente con el fondo solidario que se iba generando. A ver, no es la única opción la Pamela Giles. La otra opción es Daniel Jadwe, y lo conversamos al principio sobre si es que había reticencia a hacer una primaria con el PC, y tú dijiste que no. Te pregunto directamente de Daniel Jadwe. ¿Te parece a ti que es más idóneo para representar a la izquierda que otros candidatos, incluyendo Pamela Giles, incluyendo a los candidatos que provienen de los partidos que fueron de la nueva mayoría, para representar las ideas de izquierda y que probablemente muchas de ellas coinciden con las de ustedes? Yo ahí, Fernando, estoy súper abierta a la primaria. O sea, yo creo que la gracia yo no tengo ningún problema con Jadwe a todo esto, o sea, como encuentro que es un súper buen liderazgo, digamos, pero la gracia de hacer un proceso de primarias, y por eso la otra vez no alcancé, creo, a completar esa respuesta, pero creo que el 2017 fue un camino para nosotros, fue un momento, por eso yo decía antes que espero que no sea el único momento, así como fue un momento porque era el momento del surgimiento del Frente Amplio. El 2017 fue nuestro debut, hicimos nuestro camino propio, llegamos a la primera vuelta, ese era el sentido de debutar, ¿no? De plantear, ese es nuestro proyecto de país. Hoy día, 2021, estamos en otro momento. Hoy día nosotros queremos ir a una primaria, no tenemos problema, creemos que el peor desastre para el país sería que hubiese otro gobierno de derecha. ¿Pero qué pasa si realmente termina yendo una primaria, por ejemplo, solo con Jadwe? Espérame un poquito. Pueden barrerlo, puede desaparecer el Frente Amplio. Podríamos ir, o sea, tener otro gobierno de derecha creo que sería un desastre, es la continuación de Piñera. Y creo que si estamos en un proceso constituyente, si estamos después en una presidencial en noviembre, estos no son procesos desacoplados, son procesos que van de alguna manera juntos. ¿En qué sentido? En que mientras se esté desarrollando la constituyente necesitamos un presidente que después asuma, o una presidenta que asuma un país que va a estar roto de muchas maneras. Roto en el sentido económico, roto en el sentido de salir de una pandemia que nos ha costado salud mental, problemas graves, o sea, muchas cosas, ¿no? Políticamente roto. ¿Vale? Políticamente roto, institucionalmente roto. O sea, un país que hay que sanar. Hay que sanar, y después ese mismo presidente o presidenta va a tener que tomar el resultado de la constituyente y empezar a aplicarlo. Entonces, son muchas cuestiones que van de la mano, por eso creo que sería un desastre que siguiera gobernando la derecha. Por eso es tan importante, como Frente Amplio, sabemos que tenemos que llegar a acuerdos y coordinación con el resto de la oposición. Boris dice que con Jadwe es más fácil, Boris dice que con Jadwe es más difícil ganarle a la derecha por la resistencia que existiría en ciertos sectores a votar por Jadwe. ¿Usted coincide? Mira, yo hoy día lo que creo es que tenemos que ir a una primaria y convencer a todos los sectores de que vayamos todos a una primaria, y el que gane la primaria nos ponemos todos detrás, y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. En esa primaria se mide quién es la mejor persona, por ejemplo, y decide no ir a primaria, que es una opción. Pero yo creo que estamos en momentos, yo no me puedo poner los pies de Jadwe en sus decisiones, pero por lo menos la nuestra como Frente Amplio es ir a la primaria lo más amplia que se pueda, porque creo que estamos jugándonos algo muy importante. Mira, el estallido, y sobre todo y la pandemia hoy día lo dejó como en carne viva, pero el estallido nos deja una misión. El estallido nos deja la misión de que hay que cambiar Chile para la gente. Eso no lo va a hacer la derecha, ya lo sabemos, no lo va a hacer la derecha. Hay que tomar esa aposta, hay que entender que hay que cambiar estructuralmente este país. Tenemos ahora la posibilidad con una convención constitucional. Bueno, tomemos esa oportunidad,
bajemos los egos, pongámonos de acuerdo, hemos cruzado ese puente, yo voy a poner todo de mi parte, cuando pueda, en lo que pueda, pero hagamos una primaria, tomémonos en serio esto y cambiemos efectivamente Chile. A ver, nosotros tenemos una sección al final del programa que es el minuto de confianza, parte la marca. Parto con mi minuto de confianza. Mi minuto de confianza es sobre todo una reflexión que yo creo que nos tiene que llevar a todos a preguntarnos cómo hacemos las cosas, muchas veces, sobre todo cuando hay casos policiales, judiciales sumamente sensibles. Y me refiero a lo que ha estado ocurriendo con el caso del pequeño Tomás Bravo, que murió, recordemos, en Arauco ya hace algunos meses, y que nos acabamos de enterar hace tan solo algunos días que, a diferencia de lo que se postuló al principio, al parecer su muerte habría sido por inanición e hipotermia, una causal bastante diferente a la que se dijo al principio. Yo creo que es muy importante que miremos este caso porque hay muchas cosas que corregir. Al principio de este caso la Fiscalía malinstruyó precisamente la investigación, se apuntó a una persona que al parecer digo que la investigación todavía está abierta, no habría estado involucrada. Eso llevó a que gente, por ejemplo, apedreara el auto del abogado de la familia paterna del pequeño, a una familia a estar esperando o a tener una serie de posibilidades sobre la mesa que no eran así. Yo creo que eso nos llama a reflexionar sobre cómo manejamos este tipo de casos, los medios también, y a no hablar de lo que no sabemos, porque en aquel entonces incluso hasta candidatos presidenciales hablaban de pena de muerte. Mónica. Yo quiero dedicar mi minuto de confianza que la Fiscalía va a formalizar al alcalde de San Ramón y candidato a la reelección por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. No es una condena, es una comunicación de los cargos. Pero lo indesmentible es que tuvo contratadas a personas con antecedentes y a otras con estrechos vínculos con un traficante. Pero no quiero hablar de Miguel Ángel Aguilera. Quiero hablar de por qué el PS no hizo nada, no lo expulsó hasta que salieron varios reportajes, no bastó uno, varios. Pensemos de momento en el escándalo y voy a sacar cifras de un artículo del Mostrador. Si Chile fuera San Ramón, lo que era en ese momento, el 62% de todos los militantes serían del Partido Socialista. Fue por años un bolsón de votos, por eso no hicieron nada, era el 10% del padrón del PS. Hoy la Federación Regionalista Verde Social tiene como candidato a personajes vinculados con Aguilera y les bajó el espanto cuando salió en el diario La Tercera. Ahí anunciaron expulsiones. Si tanto les generaba conflictos a Aguilera a la oposición, ¿por qué no se unieron? Porque les tengo dos malas noticias. La primera es que en San Ramón, en las municipales, solo votó el 20% de los ciudadanos, pero de ellos el 70% lo hizo para el actual alcalde. Más allá de este caso, la ciudadanía tiene el legítimo derecho a preguntarse hasta dónde llegan las redes del narco, la corrupción y el clientelismo. Los favores que hace quien tiene un presente o un pasado oscuro no son gratis, se pagan tarde o temprano y en algunos países el pago es la democracia. Daniel. Hace casi un año fue asesinado en Concón Alejandro Correa, la persona que denunció un terreno había sido tomado en Quilpué con un loteo brujo que sigue estando allí, con terrenos de 450 metros, digamos, gente que se salta a la fila de muchos chilenos que pasan muchos años esperando una vivienda social y el Estado no ha hecho nada. No ha hecho nada, se sabe más o menos quiénes son las personas, todo lo escribió hace unos días en una columna el arquitecto Iván Poduje. El Estado simplemente mira y observa cómo se hacen loteos brujos con todas las consecuencias que eso tiene, incluso con asesinatos a veces, ¿no? Y quiero llevar la reflexión a este plano. Si es que el Estado no es capaz de producir un mínimo de orden y un mínimo de respeto del Estado de Derecho, va a tener muchas dificultades para enfrentar los enormes desafíos que tiene para el futuro en todos los temas que han ido saliendo aquí, ¿no? La primera condición el primer deber del Estado es producir orden y respeto por el Estado de Derecho mínimo, ¿no? Acá hay un asesinato, hay un loteo brujo, todo el mundo sabe lo que pasó y sin embargo el Estado no es capaz de hacer valer el derecho. Tenemos un problema serio si miramos a los desafíos que les queremos cargar al Estado en el futuro, muy necesarios por cierto, pero que va a ser muy difícil que los cumplan en estas condiciones. Yo voy a decir en mi minuto de confianza que así como tuvimos durante muchísimo tiempo el hemisferio norte como espejo de lo que eventualmente iba a pasar en el hemisferio sur respecto de la pandemia y no supimos interpretarlo y no supimos hacerlo bien, tenemos recién elecciones en Perú que perfectamente podrían desarrollarse muy parecidas acá, si es que se sigue en esta lógica de dispersión de grupos o partidos que se consideran los choros, que se consideran los representantes únicos, que por mucho llamado que haya, perdona Beatriz, hay montones que escuchan el llamado pero no hacen nada para ponerlo sobre la práctica y se puede terminar con candidatos presidenciales que uno
a veces los encontraría impensable que se presentaran y que con un mínimo, pero enanito de porcentaje pasan a una segunda vuelta y eventualmente pueden convertirse en presidente de la República. Si es que hay algo que se puede hacer todavía, tanto por las dos coaliciones, la oposición como el oficialismo, es tratar de que la gobernabilidad y la legitimidad de esa elección sea lo más amplia posible y no sea atomizada para que finalmente gane el que grita más fuerte o la que grita más fuerte o el que tiene más plata. ¿Yo tengo minuto? Sí. Sí, pues. Es que no sabía. Sí. Dele nomás. Ya. Hay un abogado del Instituto de Derechos Humanos que se llama Rodrigo Bustos, al quien admiro y quiero mucho. Y él siempre está entregando cifras y hay una cifra que a mí me impacta y que hay 8.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos desde el estallido hasta la fecha. Hay una sola condena por violación a los derechos humanos desde el estallido a la fecha. Hay 111 personas imputadas por violación a los derechos humanos apenas desde el estallido a la fecha. Creo que si eso no nos impresiona de Chile, no sé qué más nos va a impresionar si vivimos una dictadura hace tan poco tiempo. A mí me gustaría pensar que va a haber cárcel para los responsables de las violaciones a los derechos humanos y me gustaría pensar que si es necesario, porque hay varias querellas, por lo menos 20 que se están sustanciando en la justicia chilena contra el presidente de la República y ministros del Interior y también carabineros y también el intendente, bueno, que se cumplan. Si es necesario que el presidente vaya a la cárcel, que vaya a la cárcel por violación a los derechos humanos y que se cumpla, y que una vez más el poder no significa impunidad en este país. Muy bien. Ha terminado Tolerancia Cero. Gracias, Beatriz Sánchez, por haber estado con nosotros. Ah, y una cosita más, es un aviso. BorisPresidente.cl para la firma. Pero es cariñito. Nos encontramos la próxima semana con el otro panel y en 15 días nos volvemos a juntar nosotros. Muy buenas noches, que esté muy bien. Chao, chao.